Bueno, continuamos. No sé si se está compartiendo la pantalla, espero que sí. Bueno, entonces les decía que en el trabajo de Débora Antonio, ella analiza los productos culturales, en este caso las películas, como parte de un rastreo de las interferencias, desarreglos, tensiones entre la sexualidad, el género y la política de control y censura del Estado durante los años de la última dictadura militar. Lo que ella observa es que por momentos hay un Estado que aparece fortalecido en sus proyectos de persecución política y moral, pero en otros momentos ese mismo Estado se revela como ineficiente en controlar todas sus áreas. Por ejemplo, en este caso, sobre los censores, los entes censores de las personas que componían esos entes, ¿no? Que dependían del Poder Ejecutivo, produciéndose entonces un desfasaje entre la discursividad oficial y los planes de ejecución o la ejecución misma de esos discursos. ¿Qué se propone la autora? Les decía entonces, ¿qué se propone la autora, no? Ay, disculpen, lo que pasa es que tengo dos veces, estoy medio afanada porque tengo dos veces compartida la pantalla y no sé cuál es cuál en esta, no sé qué es lo que ustedes están visualizando, ese es el problema. Espero que estén viendo lo mismo que yo. Muchas cosas las que hay que tener en cuenta. A ver si reordeno y retomo, disculpen. Entonces, D'Antonio lo que se propone, el objetivo de su texto es ofrecer una explicación de por qué el gobierno militar promovió por medio, un poco esto ya se los dice, ¿no? Por medio de una selección condicionada de financiamiento, del financiamiento del Estado en área cinematográfica, una serie de películas que de algún modo se alejaron del discurso oficial sobre el género y la sexualidad. Para la hipótesis de la autora es que esta contradicción o contradicción de apariencia no se debe a un doble discurso o a una disociación, sino que forma parte de una propia lógica estructural del funcionamiento del Estado Nacional durante la última dictadura. ¿Por qué? Porque la forma de llevar a cabo el terrorismo de Estado en Argentina tuvo esta dimensión del ocultamiento, del desocultamiento, de lo legal y de lo ilegal, de la persecución formalizada mediante el Poder Judicial y los centros clandestinos, de lo estatal y lo paraestatal, componiendo, digamos, y esto de lo que se sabe y lo que no se sabe, lo que se dice y lo que no se dice, digamos, eso que aparecía como ambiguo, lo que va a plantear la autora es que forma parte de una dialéctica estructurante de la estrategia de legitimidad del régimen, o del intento de legitimidad del régimen. Es decir, no es algo que solamente tuviera que ver con el doble discurso, sino
que hace parte de una lógica de funcionamiento que necesitaba ese doble discurso. No sé si alcanzo a... Se comprende el matiz, no sé si lo estoy explicando bien. Les decía entonces que la autora rastrea esta hipótesis a partir del análisis del sector cinematográfico, que aparentemente, por lo que se ve, no tuvo un mismo ordenamiento del que se regía, por lo menos públicamente, para el conjunto de la sociedad, ¿no? Y entonces la autora va a indagar sobre un conjunto de películas específicas que ella denomina sexicomedias, porque no alcanzan a ser, digamos, dentro de lo que serían los géneros cinematográficos, tampoco alcanzan a ser soft porno, digamos, o pornografía blanda, sino que son películas que elevadas de tono, como se decía en esa época, y que coloquialmente se conocían como las películas de Porcel y Olmedo, que son los dos protagonistas de esa treintena de películas. O sea, es un tipo de películas que a su vez tiene la característica no solamente de la repetición narrativa, sino que tienen a los mismos dos actores siempre en los roles protagónicos. Hay otros personajes y hay otros actores, ¿no? Pero ellos dos son como, digamos, excluyentemente recurrentes, que son los que se ven en las fotos que la están viendo. Ahora igual vamos a analizar el personaje. En una primera parte, la autora, digamos, para antes de llegar al análisis de este momento y de este subgénero cinematográfico, va a rastrear los antecedentes de mecanismos de vigilancia o de censura y control de la cinematografía local, ¿no? Digamos, para rastrear cambios y permanencias en esos mecanismos de control, porque estos formaron parte de las preocupaciones del Estado y de cierto sector más conservador de la sociedad, desde que la cinematografía argentina existe como tal, y desde siempre hubieron algunos entes reguladores, hubieron distintos formatos y distintas formas de relación con el Estado, o sea, ya sea dentro del Estado o organizaciones de la sociedad civil que actuaban con el Estado en general, vinculadas a distintos sectores de la Iglesia. Pero esos marcos institucionales fueron habilitando usos discrecionales cada vez más amplios de los mismos, ¿no? Tuvieron más potestades, y si bien desde la década del 30, donde hay una... bueno, además de que comienza el cine sonoro, también en Argentina hay una mayor cuantía, digamos, de producción de películas, mayor consumo de los sectores populares del cine, ya es decir, el Estado entiende que es una producción cultural que debe ser controlada. Para mediados de los 60 se incrementa mucho esa vigilancia en el marco de las dictaduras anteriores a la última, sobre todo a partir de Onganía, que tiene, digamos, como hay un contexto de mucha mayor conflictividad social que ya estuvimos viendo, y a la vez una mayor preocupación sobre los contenidos morales de esa conflictividad. Por otro lado, hay algo que también, un elemento que quizás no está tan explicado en el texto, pero que me parece que ayuda a comprender por qué estos pasajes y por qué el grado de
de corrupción y nepotismo que hay en el sector cinematográfico en esta época es que, a diferencia, por ejemplo, de la dictadura brasilera, que era institucionalista, por llamarla de alguna manera, donde el sector cinematográfico se tenía que atener a un manual de lo que estaba permitido o no, o lo que estaba prohibido en el área de las, o sea, en materias de censura, o sea, qué se podía filmar, qué no. Eso empieza a ser sistematizado. En Argentina esto no está tan claro, ¿no? Y hace sentido con lo que venimos diciendo, con esta lógica de dominación barra legitimidad que despliega digamos, que llevaban adelante la dictadura argentina, que tiene que ver también con que las reglas no estén claras, entonces tampoco se sabía qué se podía hacer, en este caso qué se podía filmar y garantizar no ser perseguido, ¿no? Entonces hay como todo el mundo puede ser en algún punto sospechoso y hace escalas, digamos, en las subjetividades y en el miedo, porque no estaba claro qué era lo permitido y qué no, o por lo menos no todo estaba tan claro porque no estaba escrito, estaba normativizado en un manual, por ejemplo, en un manual para filmar o para llevar adelante producciones culturales, como sí tenían otras dictaduras. A partir de entonces, de 1976, las convocatorias del Instituto de Cinematografía Argentina va sobre todo a beneficiar, digamos, se va a otorgar presupuestos, sobre todo a películas que glorificaban a las Fuerzas Armadas. Eso, bueno, acá también hay otra característica interesante de la relación entre cultura y modelo económico, ¿no? Si bien está claro que la dictadura argentina aplicó, y de hecho ese fue su objetivo principal, ¿no? Un programa recesivo y neoliberal, al mismo tiempo promovió medidas, por ejemplo, de cupo mínimo de exhibición para el cine nacional. Van a tener un discurso nacionalista y una serie de políticas también de ese puño para con la cinematografía nacional. La autora además critica o reflexiona sobre que los estudios anteriores sobre la censura en Argentina han enfatizado más sobre los aspectos prohibitivos y también sobre los aspectos resistentes que necesitan los procesos de control y de censura en la cultura por parte del ambiente artístico, pero no ha o no ha estudiado lo suficiente los estudios anteriores, dice la autora, los aspectos propositivos y las adhesiones que generó el régimen. Digamos, porque la censura no solamente opera por prohibiciones, por recortes en las películas, por malas calificaciones, por ejemplo, esto no ser apta para determinado público, sino también opera a través de estímulos económicos para que determinadas películas tuvieran la promoción, el financiamiento y la exhibición más destacada, ¿no? Es decir, hay una serie de incentivos logísticos, operativos y económicos para que los equipos de realización de las películas enfaticen o elijan determinadas narraciones y perspectivas. De las 200 películas que se realizaron entre 1976 y 1983,
estas fueron hechas por 80 directores, pero más de la mitad fueron dirigidas por 15 de ellos. Es decir, hay una concentración muy grande en este periodo de la producción filmográfica, ¿no? O cinematográfica, que se explica por tráficos de influencias, nepotismo, favores interpersonales, políticos, bueno, distintas formas de corrupción del Estado, que otorgaban estos subsidios o beneficios a un grupo muy pequeño de directores que a su vez aceptaban las reglas del juego del régimen, ¿no? Algunos de ellos ya tenían prestigio y una carrera digamos, ya estaban en la cúspide de su carrera y tenían prestigio cuando sobreviene el golpe de Estado, pero otros de este grupo recién empezaban y justamente es la dictadura la que les va a dar el empujón para filmar y para hacerse un lugar en la industria cinematográfica. Otra cuestión que es importante tener claro es que no existió un cine del régimen, pero sí va a haber películas que podríamos pensar que forman parte del soporte ideológico de la dictadura, ¿no? Y estas van a estar presentes sobre todo en tres géneros cinematográficos. Una va a ser la comedia familiar, ATP, o sea, para todo público, que va a reivindicar las Fuerzas Armadas a partir de la característica de personajes que son soldados, oficiales, suboficiales. Otro serían los musicales para niños y adolescentes. Y el tercer subgénero, que es sobre el que nos queremos detener, que es las comedias eróticas no aptas para menores de 18 años, que se alejaban de la realidad y van a dar la impresión de una libertad que no existía. Como les decía al principio, el protagonismo exclusivo de estas películas lo van a tener el dúo de Jorge Porcel y Alberto Olmedo, y siempre secundados por vedettes como sobre todo Susana Jiménez, Moria Kazán, Adriana Aguirre, Grecia Alfano, las que más van a aparecer. Por supuesto no es casual que tanto ellos como ellas promovieran digamos, su origen artístico, fuera lo que llamamos teatro de revistas, que a su vez tiene su origen primero en los géneros teatrales del burlesque y el cabaret de principios de la primera mitad del siglo XX, ¿no? De la treintena de películas que se filmaron de este subgénero, solo 3 comedias fueron cortadas. Tuvieron, digamos, algún proceso de censura. Una que se llamó Las turistas quieren guerra. La otra fue La noche viene movida y A los cirujanos se les va la mano. Ese era todos los títulos son así, ahí la autora nombra más películas.
Una de las explicaciones que propone la autora para entender por qué tuvieron tan poca control o tan poco cuestionamiento o censura este tipo de películas, es que el Instituto Nacional de Cinematografía se concentró en perseguir a directores y productores cuyas obras eran explícitamente políticas y sociales. Estamos en un momento, o por lo menos de principios de los 60, se había desarrollado mucho en cantidad y en calidad y en organizaciones colectivas lo que se conoce como cine político, explícitamente. O sea, si bien todo cine es político porque tiene una mirada sobre la organización del mundo, sobre el orden social, ya sea para legitimarlo o cuestionarlo, en este sentido siempre es político, pero digamos, se había desarrollado mucho el cine social y político, digamos, con un mensaje explícito, con la participación de los equipos de realización, también militando en organizaciones políticas y organizándose en redes como el Cine del Sur del Mundo, o después en Argentina el Cine de la Base, bueno, distintas organizaciones colectivas de cineastas, de gente dedicada a la cultura, y entonces tiene sentido que el Estado durante la dictadura se centrara o hiciera hincapié en la persecución a este tipo de películas. Con lo cual, digamos, parte de la legitimidad que busca el régimen, dice la autora, va a ser, bueno, perseguir a estas películas sociales y políticas y promover películas que eludían ciertas prescripciones morales y que estimulan el deseo por lo prohibido. Porque, bueno, como les decía, que digamos, la censura se va a ceñir o se va a enfocar sobre películas que cuestionan el orden social, y entonces digamos, mira para otro lado a las películas que cuestionan el orden moral. Lo que pasa es que hay que ver, digamos, de qué manera la cuestionan, ¿no? Es un poco lo que vamos a ver enseguida. ¿Qué tipo de representaciones, qué imaginarios ponen a circular estas películas? El tópico recurrente va a ser la infidelidad y, digamos, mostrar como excluyentes el amor y el sexo, ¿no? Además, van a ir más allá, van a aparecer, digamos, temáticamente, si bien esto es lo recurrente, lo que sería la infidelidad o el adulterio, también va a estar incluido el sexo por dinero, distinto tipo de engaños entre los cónyuges, relaciones sexuales extramatrimoniales y muchos estereotipos de sujetos característicos de la vida nocturna, en boliches, cabaret, bares, pero incluso algunas de ellas fueron más allá y en tono cómico, son comedias, recordemos esto, van a poner en escena violaciones
o insectos. Y justamente, digamos, la elección de la comicidad o del género de comedia obedece en parte a la posibilidad de relajar las reglas de la censura, ¿no? El alivianar la carga ideológica a partir de pensar que, bueno, esto es para reírse, no es para tomárselo en serio. La autora va a señalar que este tipo de películas va a marcar una ruptura en el tipo de humor pasatista que se consumía en los hogares argentinos hasta ese momento, ¿no? De repente las pantallas van a estar llenas de mujeres semidesnudas y voluptuosas, matrimonios que aparecen como sinónimos de prisión, esposas insatisfechas sexualmente y varones cancheros, pero inútiles en general, digamos, como su única meta en la vida es tener sexo. Un ejemplo es por ejemplo, para ver de qué se trata, la película Basta de Mujeres, en donde el personaje de Alberto, cuyo actor es Alberto Olmedo, tiene 40 años, está casado, está insatisfecho y aburrido de su matrimonio, entonces después de muchos intentos de intentar ser recto o correcto, se permite una relación extramatrimonial con una compañera de trabajo que va a estar interpretada por Susana Jiménez. En la primer parte de la película, todos los discursos que aparecen legitiman el adulterio, pero finalmente el film repone el orden conservador cuando Alberto vuelve, o sea, deja a su amante y vuelve a su vida matrimonial. En general, todos estos films tienen, digamos, esta desestabilización de la dimensión tradicional del género, se basa en este desprecio a la fidelidad matrimonial, que no es lo mismo que a la monogamia, es otra cosa, porque, digamos, a la fidelidad matrimonial de los varones, por supuesto. Entonces, la representación, o sea, la debilitación del ideario, de las representaciones del ideario del régimen, van a estar dadas por dos aspectos, ¿no? Este debilitamiento. Por un lado, porque hay un desprecio por las mujeres casadas en cómo están representadas, alejadas de todo erotismo, poco deseables, sin agencia propia, siempre ligadas a la tarea repetitiva y poco creativa, así aparecen en las películas, ¿no? Del trabajo doméstico y de las tareas de los cuidados. Y por otro lado, como antítesis, aparecen las otras mujeres, que son mujeres jóvenes, bellas, que también son inteligentes, que pueden manejar, digamos, que toman decisiones, que pueden manejar, sortear situaciones difíciles, pueden salirse con la suya en más de una ocasión, pero en el modo de representación son cosificadas hasta como ligeras, entre comillas, en términos de la época, y pasionales, ¿no? Están construidas visual y narrativamente como objetos de uso sexual para ser deseadas y poseídas. Por ejemplo, a partir del
del uso de planos cortos, en donde se subrayan los pechos o las curvas, digamos el cuerpo, la sujeta no aparece en su totalidad, sino aparece como un atributo sexual, ¿no? A partir de estos recortes de plano. Y a su vez también ninguno de estos personajes que devienen amantes, nunca ese mismo personaje deviene madre y esposa, ¿no? O sea, las amantes son amantes y las esposas siempre son otras. Ninguna de estas jóvenes mujeres, que muchas comparten el espacio laboral o el espacio público, luego serán madres o esposas, ¿no? Entonces ahí sí hay una reposición de los roles tradicionales de la madre santa y la prostituta, por otro lado, las otras, que no tienen nada que ver con las madres santas. Entonces, estas otras, esos otros sujetos femeninos por fuera del orden doméstico, emergen como peligro y a la vez alienadas, porque están sometidas, digamos, a los códigos de representación masculina que les acabo de mencionar, los planos cortos, la pose sensual, la falta de ropa. Eh, pero tienen esta ambigüedad también interesante, que muchas de ellas son representadas como mujeres inteligentes, capaces de resolver situaciones conflictivas y complejas, cosa que las mujeres casadas no. Otra cuestión novedosa de este esquema narrativo es la devaluación de los varones como padres. Siempre son representados como máquinas de deseo sexual. Estas, entonces, locuras, como se solía presentar en la publicidad de Porcel y Olmedo, exhiben entrecruzamientos entre la política sexual y la política cultural del gobierno militar. Si bien este género de sexy comedia, con esas exageraciones de estereotipos, puede mostrar ciertas fisuras del orden de género tradicional y sexual, a la vez siempre restituye el orden establecido, el statu quo, mediante los finales que siempre son moralizantes, siempre se vuelve al matrimonio heterosexual, porque se dan cuenta, o por resignación, pero siempre vuelven a, a restituir la familia monogámica heterosexual. Entonces, la autora va a concluir que en las salas, en la oscuridad, no casualmente, ¿no? En la oscuridad de las salas de cine, el régimen va a admitir que sucedieran cosas diferentes a las que ocurrían en otros espacios. Estas comedias, las comedias para adultos, suscitan una contradicción con el discurso público y restauracionista del género y la sexualidad. Sin embargo, estas fisuras, estas desestabilizaciones no producen una subversión liberalizadora o un cambio en la estructuración sexista, ¿no? Porque de hecho es muy sexista este tipo de representaciones. El proyecto autoritario de la dictadura aspiraba a lograr internalizar ciertos patrones de conducta que aseguraban la permanencia a estos valores occidentales cristianos, porque digamos, va a permitir cierto grado de transgresión, porque por lo menos en el ámbito de la cultura, como decíamos antes, se va a enfocar
en la inmoralidad, usando sus términos, ¿no?, más importante, que es la política. Bueno, acá hay una película que es súper interesante también, por esta aparición del travestismo, ¿no? No sé si, espero que estén viendo la foto. Los hombres solo piensan en eso, la autora hace algún comentario. Una coproducción venezolana donde, por un lado, aparecen, si bien en clave absolutamente satirizada, digamos, pero aparecen los protagonistas travestidos, aparece el intercambio de sexo por dinero, desde una decisión absolutamente consciente y autónoma del personaje de Susana Jiménez, y aparece, bueno, que ahí no se ve en el afiche, un personaje que es homosexual, ¿no? También aparece el incesto en, en una de las películas donde eh, uno, uno de ellos va a un prostíbulo y resulta que es la hija la que está ejerciendo el servicio sexual, y todo el enredo es cómo hace para escapar de esa situación. Y hay otra donde un inminente casamiento se ve frustrado por la posibilidad de que la futura esposa sea en realidad la hija del protagonista. Esos son solamente algunos de los temas que habían hecho para seguir pensando, como cuáles son las representaciones que hay ahí. Pero bueno, esto es solamente un comentario que podemos seguir charlando para pensar en las complejidades de los procesos autoritarios, de la relación entre los proyectos políticos y correlatos morales y sexuales, y por otro lado, en el caso de este texto de Débora D'Antonio, también por el recurso a la utilización del cine como fuente, y la importancia que tiene recurrir al cine eh, para hacer una lectura interpretativa del pasado histórico, a partir de pensar al cine como expresiones culturales, simbólicas, ideológicas, políticas de la época, y para también comprender los imaginarios populares, y en este caso del orden de lo sexual y de lo sexo genérico en cada sociedad determinada, ¿no? Entonces, podemos ir dejando por acá este comentario en, en, la, en el campus. Tienen el libro, o sea, tienen el libro donde se encuentra el texto de Débora D'Antonio, que se llama El libro entero, Deseo y Represión, que es de artículos independientes, de autoras, autores varios, porque, bueno, hay artículos sumamente interesantes sobre la represión homosexual, sobre el homoerotismo, sobre, bueno, distintos aspectos de la dimensión sexogenérica durante la dictadura, que, bueno, sí, es un tema de su interés, como bibliografía sugerida pueden leer los otros textos. Ustedes, como bibliografía obligatoria, tienen el último artículo, que es este que acabamos de comentar. Bueno, que tengan muy buena lectura y nos vemos el próximo lunes
para trabajar sobre estos temas de la dictadura, tanto en el video anterior como en este, sobre la bibliografía compartida. Que tengan muy buena semana.